jóvenes son arriba de 18, 2 solteros. Pasen sus clases. Gracias. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice? ¿Cuál es? Mis hermanos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La batalla está en la mente. La batalla está en la mente. La verdad es verdad. La verdad es verdad. Ahí está la batalla de muchas personas. Y ahí es donde se pelea la batalla, amados hermanos. La palabra de nuestro Dios ya lo tienen. Filipenses 4:7. Vamos a leerla 2 veces ahí en su lugar. ¿Cómo dice la palabra? ¿Todos unidos? La palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más, vamos a leerlo, amados hermanos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ciertamente, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, él nos da unas recomendaciones ahí, no cierre su Biblia. El encabezado dice regocijaos o regocíjense en quién? En el Señor. En el Señor. ¿Cuál Señor? En el Señor Jesucristo. Regocijémonos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor Jesús siempre. Otra vez les digo, regocíjanse. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego nos hace una recomendación. Por nada seamos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? De Dios. Delante de Dios. Delante de Dios. En toda oración y ruego. ¿Con acción de qué? ¿Cuántos estamos agradecidos aquí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no estamos en un hospital. Porque no estamos en un hospital. No se imagina cómo están los hospitales ahorita. No se lo imaginan. Están a reventar todos los hospitales. Ya los doctores no te visitan sábados ni domingos. Tienes que quedar ahí en urgencias. Y en urgencias ya no hay camas, ya son puras sillas. Y ahí están sangrando, están curando, están ahí dándole, les ponen ahí el suelo. No se imaginan. No se imaginan. Prometieron que iba a haber un seguro social, una seguridad social como la de Suiza. Y no, salió peor. Estamos peor que nunca. Por eso, nunca confiemos en el hombre. ¿En quién tenemos que confiar? En Cristo. En Cristo Jesús. Señor nuestro, dígalo. Señor nuestro. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En la mente. Sí. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Ahí está la clave, hermanos. Si no queremos tener pensamientos que no son buenos. Siguiente, dentro de la verdad bíblica, de todas las semanas, ¿qué nos dice la verdad bíblica? La palabra de Dios, norma de nuestros pensamientos y fuente de paz. Una
La palabra de Dios, norma de nuestros pensamientos y fuente de paz. Entonces la palabra de Dios es una norma. ¿Qué es una norma? Una regla. Es una regla que se debe seguir o que se deben ajustar nuestras conductas, nuestras actividades. Es una regla. La palabra de Dios norma, es una regla de nuestros pensamientos y una fuente de ¿qué? De paz. ¿Tú quieres paz y tranquilidad en tu casa? Amén. ¿Usted quiere paz y tranquilidad en su vida? Amén. Tenemos que buscar, ¿dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahí está la clave. A ver, hermanos varones, ¿qué nos dice la verdad bíblica aplicada? Si vivimos en la palabra de Dios, otra vez nos habla de paz. Si vivimos en la palabra de Dios, nos guardará ¿dónde? En su paz. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Todas las autoridades nos han prometido seguridad para nuestros hogares, para nuestra vida. Todas las semanas, cada semana, casi 300 muertos. ¿Dónde está la paz? Nuestros hogares ahora son fortalezas. ¿Qué le pone a su casa para que no entren los ratones de dos patas? Protectores, ¿qué más le pone? Alarmas, ¿qué más? Hijos, portones. Son casas fortificadas. Son casas fortificadas. ¿Dónde está la paz? Solamente, vuelvo a repetir, Cristo es el único que nos va a traer la paz. A mi vida, a mi familia y a la iglesia de Él. A la iglesia de Él, ¿a quién me refiero? ¿De quién es? De Cristo Jesús. Es la iglesia de Cristo Jesús. Siguiente, dentro de la introducción, desde Adán hasta nuestros días, el uso de la mente es vital en el desarrollo de la vida diaria. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis. Desde el Génesis. Desde que Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre a la imagen de quién? De Él mismo. ¿Cómo? Con pensamientos, con sentimientos y con voluntad. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted tiene pensamientos? Amén. ¿Usted tiene sentimientos? Amén. ¿Usted tiene voluntad? Amén. Claro, tenemos una voluntad, si no fuéramos robots. ¿Sí? Fuéramos robots. Tenemos sentimientos porque tenemos un corazón que siente, que a veces se regocija, pero a veces también se entristece por muchas situaciones. ¿Sí? Y tenemos pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están los pensamientos? En la mente. En la mente. Aquí en la mente. Aquí en la mente. Ahí están. En la mente. ¿Y por qué muchos de nosotros actuamos como el mundo? ¿Por qué actuamos de diferente manera? Porque nuestros pensamientos, ¿dónde están? ¿Dónde está tu pensamiento? A veces, en el mío, cuando no venía Cristo, estaba pues, con los amigos, estaba en el alcohol, estaba en el mundo. Sí. Muchos están en los celos. Sí. Muchos nomás tienen sus pensamientos para apoyar a la esposa, al esposo, a los hijos. Los tienen temblando. Entonces, nuestros pensamientos deben de ser Cristo Jesús. Hay un canto que dice: mi pensamiento eres tú. Vamos a llorar. Así sentado. Vamos a entonar ese canto.
pensando nada más hacer la maldad. ¿Sí? Nuestro pensamiento debe estar basado en Cristo Jesús. ¿Y quién va a llegar? El Espíritu Santo te va a dar la paz. Amén. La paz, hermanos, que tanto necesitamos en el hogar, sobre todo. La paz, la tranquilidad. ¿No quieren vivir así? No quieren vivir así. ¿No quieren vivir siempre problemado? No es vida. ¿Usted cree que Dios hizo esta vida para qué? ¿Para sufrir? ¿Para qué cree que lo hizo? ¿Para qué, hermano? Para darnos vida, Alegría. paz. Para que pensáramos en Él, no en las maldades, en hacerle daño a mi cónyuge, en hacerle daño a mis hijos, para que disfrutáramos este mundo. ¿Quién se maravilla ver la Sierra Madre Oriental, el Cerro de la Silla, allá donde anda usted, hermano, en Colima? Esos cerros, esa sierra hermosísima. La Sierra de Durango fue hermosa. Es la más hermosa, la Sierra de Durango. Sí. El mar, los ríos, pero ya no disfrutamos eso. Estamos pensando nada más en el mar. Sí. Por eso tiene que haber una mente hoy. Tenemos que salir con una mente renovada. Díganlo. ¿Una mente qué? Renovada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Una mente renovada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sí. Por eso dice que desde Adán hasta nuestros días el uso de la mente es vital en el desarrollo de la vida diaria. Sí. Dice el doctor cristiano, sí, Manuel Núñez, todas nuestras acciones son precedidas, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, son precedidas por pensamientos. A veces tú quieres hacerle daño a una persona y primero viene tu pensamiento: me voy a hacer daño porque esta me la hace y esta me la paga, o este me lo hace, este me lo paga. Y eso nos lleva a tomar decisiones que a su vez determinan nuestra manera de vivir. Fuéramos nosotros solos, pues bueno, estate solo y peleate contigo mismo, pero no afectes o no afectemos a terceros, ¿sí? Como lo está haciendo la sociedad hoy en día. ¿Sí comprendemos esto, hermanos? ¿Sí comprendemos esto, hermanos? Siguiente, primer punto para enseñar. Ahí vamos a ver el pensamiento de Adán y Eva y también en Abraham. ¿Sí? Gálatas 4, 24, 27. Gálatas 4, del versículo 24 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Ya lo tienen? Ahí viene la alegoría. Si es un relato, una alegoría es un relato que trae un significado, eso significa alegoría, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es ¿quién? Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Había unos pensamientos de los reyes en ese tiempo, ¿sí? Y de los sacerdotes en ese tiempo, pero tremendos, todos para hacer maldad. ¿Hay lo mismo el día de hoy, hermanos, en la sociedad? La verdad que sí. Y sigue diciendo, pues esta, junto con sus hijos, están ¿en qué? En esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
quién se refiere? ¿De quién está hablando ahí? Es Sara. Sí, es Sara. Recuerde que como Dios, ella se llamaba Saraí y Dios le cambió el nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí vemos, hermano, como por ejemplo, en el caso de Eva, ¿sí? Abrió su pensamiento a la voz de quién? ¿A la voz de quién? Ahí estaba en el árbol. ¿Y quién era la serpiente? Satanás. Sí. Ella abrió su pensamiento a la voz de la serpiente, a la voz de Satanás, y miró que el fruto era ¿qué? Bueno, ¿qué más? Agradable y codiciable, y comió y dio a su marido. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia. ¿Cómo debe ser la mujer cristiana? Sabia. Sí. Pero la insensata, la mujer insensata, con sus manos ¿qué? Destruye su hogar, su familia. Sí. Ella abrió su pensamiento, lo que vio el fruto. Pero ¿cómo no se acordó lo que Dios le dijo a Adán? Ella lo sabía. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Que de todo fruto, ya le he dicho, en ese tiempo pudo haber ahí 1000 frutos de diferentes. Pero de ese fruto, de ese árbol, no vas a comer. ¿Por qué lo comió? Dios le dio a su marido. Porque si había muchos frutos, hermano, ¿por qué? Porque le abrió la puerta a quién. Porque le abrió la puerta a quién. A Satanás. Y aquí es donde entra Satanás en el pensamiento. ¿Sí? Aquí es donde se manipulan los pensamientos. Satanás los manipula. Por eso nosotros, mi pensamiento está en Cristo Jesús. Y ahí, si está Cristo Jesús ahí, Él no puede entrar. ¿Estamos de acuerdo? Él no puede entrar. Pero ¿cómo tener en el pensamiento a Cristo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Orando todo tiempo. ¿Qué más? Ayunando, leyendo la palabra. ¿Qué más? ¿Asistiendo a dónde? ¿Para escuchar qué? La palabra de Dios, el sermón. Himnos, entonar himnos. ¿Y qué más? Dice la palabra, ¿qué más? Cánticos espirituales. Sí. Pero pues estamos en el hombre, ¿cómo entra el adulterio? En el hombre, ¿cómo entra el adulterio? Tiene su esposa, ¿y cómo entra el adulterio? En el pensamiento que, viendo a quién, a otras mujeres. Lo mismo pasa con las mujeres. Lo mismo pasa con las mujeres. Sí. No nada más es de los hombres, también es de las mujeres. Y es cuando caen. Y ya ahí te tocó quién? Satanás. ¿Por qué las jovencitas y los jovencitos fornican? ¿Por qué fornican antes del matrimonio? Por los malos pensamientos, las revistas pornográficas, todo lo que sale en el celular, en el Facebook, en el TikTok. Ahí empieza el enemigo y te atrapa. Y ya es muy difícil. Solamente la sangre de Cristo te puede libertar. Lo mismo pasó con Saraí. ¿Sí? Tomaron una decisión equivocada, no consideraron las repercusiones de su decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó Sara? No, Sara. Ya en el tiempo de Abraham. No podía tener hijos. No podía tener hijos. Ella era estéril. Era estéril. Abraham no era estéril. Ella era la estéril. Pero Abraham la amaba.
Y ella quería complacerlo con un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué decisión tomó Sara? Sara le dio a su sierva. ¿Cómo se llamaba su sierva? Agar. Y después nace el hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael. Son los árabes ahorita. Son los árabes. ¿Sí? Pero pasaron unos años. ¿Sí? El Señor cumplió su promesa. Y quedó embarazada Sara. ¿Sí? Quedó embarazada Sara. De ese embarazo, ¿quién nació? ¿Quién nació? Isaac. ¿Sí? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Regocijo. Aleluya. Regocijo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Júbilo. Alegría. Aleluya. Aleluya. Pero, ¿dónde estuvo el problema después? Crecieron los dos. Y el más grande era Ismael. Y después Agar se sentía ya con mucho poder, la concubina. Se sentía con mucho poder. ¿Y a quién menospreciaba? A Sara y a su hijo. A Sara y a Isaac los menospreciaba. Y ella se dio cuenta, Sara. ¿Y qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo? Que la echara fuera del campamento, que ya no la soportaba. Y lo hizo Abraham. Le pregunto, ¿lo hizo Abraham? Sí. Solamente ahí ve la figura de usted. Sí. Solamente llevaban un pan y unos panes y un hombre de agua. Y luego caminar por el desierto. A ratitos todo se le acabó. Todo se le acabó. Y luego después ahí, pues ella pone a su hijo como al tiro de una piedra, dice la palabra. Lo puso a Ismael para no verlo morir. Y ella se vino también para otro lado. Nomás lo estaba viendo. Pero el hijo clamaba. Ismael clamaba a quién? A Dios. ¿Y Dios lo escuchó? Sí. Y gracias a Dios abrió una fuente de agua. Aleluya. Abrió una fuente de agua. Pero por esa decisión es el problema ahorita. Ese es el problema ahorita de la guerra de Israel. Por esa decisión, ¿cómo afectó todo, hermanos? ¿Cómo afectó todo el desarrollo de la historia hasta el día de hoy? ¿Sí? Esta guerra de Israel contra todos los que viven allá a un lado, que son los descendientes de Israel. Nada más imagínense, por haber tomado esa mala decisión. ¿Dónde la tomó esa mala decisión, Sara? ¿De qué estamos hablando? Acuérdense, no se lo olviden. De los pensamientos de la mente. Sí. Entonces, ¿fue para bien esas decisiones de Eva y de Sara? No fueron buenas decisiones. Así es que todas las decisiones que tomes tú y yo ahorita, tómalas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y quién te va a ayudar? El Espíritu Santo. Y cuando tú oras, esas decisiones siempre van a salir bien. Siempre van a salir bien, hermano. Aleluya. Segundo punto, los malos pensamientos en el Nuevo Testamento. Dice que el Señor Jesús confrontó los malos pensamientos de sus discípulos. Lucas 9:54. Lucas 9:54. Fíjese, el Señor Jesús también batalló con los malos pensamientos. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios. Jesús reprende a quién? A Jacobo y a quién más. Y a Juan. ¿Sí? Vamos a leer desde el 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, o sea, de Cristo Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea
Fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, ¿cómo se llamaban? Jacobo y Juan, dijeron: Señor Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué pensamientos, no? ¿De qué pensamientos tenía hermano Enrique? No, no de locura, no. ¿De qué, hermana? Pues de matarlo, hermano. O sea, era para que descendiera fuego de dónde? ¿Y qué les hiciera? ¿Qué les iba a hacer? Los consumiera, pues los matara. Eso le agradaría al Señor Jesús. Eso le agrada al Señor Jesús, esos pensamientos. Es como si dijéramos ahorita: a ver, hermanos, vénganse, miren, allá está un borracho, vamos a apedrearlo. ¿Qué me dirán ustedes? No, hermano, ¿qué le pasa? Nosotros tenemos que tener pensamientos de paz. Amén. Y luego, ¿por qué en las familias hay peleas? Si son pensamientos de paz. Yo le digo en los hogares cristianos, ¿por qué hay tantas peleas? ¿Por qué, hermano? Porque no hay paz, porque no está Cristo. A lo mejor nada más es de labios, solamente. No, nuestros hechos van a hablar más que 1000 palabras. Amén, hermano. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? La petición de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, ya lo vimos ahorita. ¿Sí? Ya lo vimos ahorita. ¿Sí? Vamos a ver ahí el que viene más es Mateo 20. Mateo 20. Y luego los padres se quejan: ¿por qué mi hijo es así? Pues ¿cómo fuiste tú? Como papá, como mamá. Después cuando crecen los hijos: ¿por qué mi hijo salió así? Pues por algo es, porque el niño creció en el hogar. ¿Sí comprendemos esto? No nos quejemos después: ¿por qué mi hijo o mi hija es así? 20. Petición de Santiago y Juan. Que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le pidió, hermanos? Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿a dónde? A la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber? Le hace una pregunta: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién? Por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Cómo vamos a estar? Es como si yo le pidiera al Señor: cuando yo me muera, quiero que mi hijo y mi hija estén a tu derecha y a tu izquierda. Pues no es así. No es así. Entonces ahí vemos, hermano, cómo esos malos pensamientos pues entraron en la mamá de Santiago y de Juan. ¿Sí? Ahí entraron los malos pensamientos en ellos. Tenemos que ser congruentes con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pedimos. ¿Sí?
Y también está el otro ejemplo en el libro de los Hechos, ¿sí? En el disfraz o simulación de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. ¿Qué prometieron ellos? ¿Qué le prometieron a los discípulos? Que vender su terreno y que lo iban a dar ¿a quién? Para la obra de Dios, ¿sí? Para la obra de Dios, pero no lo hicieron. Dice la palabra que sustrajeron de allí. Dieron Una parte dieron solamente, no todo lo que habían prometido. Entonces no prometamos lo que no vamos a cumplir. ¿Sí, amados hermanos? Eso nos sirve a nosotros, la palabra de Dios, como experiencia. ¿Sí? Como experiencia. Para no caer en tomar malas decisiones o tener malos pensamientos. ¿Sí comprendemos? Para enseñar, punto número 3, el tiempo actual. Primero vimos el Antiguo Testamento y luego vimos el Nuevo Testamento y ahora vamos a ver el tiempo de ahorita. Nuestros pensamientos son condicionados por agentes externos, ¿como cuáles? Redes sociales. ¿Dónde están las redes sociales? En los celulares, en la tablet, en la computadora, ¿sí? En la televisión también, ¿sí? Ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo, hermanos. ¿En qué más? En películas. En las series, en las películas que vemos. No se atrevan ni a abrir, se los digo, Netflix. Todo ahorita lo que está, todo lo que está ahorita, en este mes, es la ideología de género, la sexualidad. ¿Quién está promoviendo esto? ¿Quién? Diga quién. El diablo. El diablo. Sí. Porque no han hecho la ONU, la Organización de Naciones Unidas, no ha hecho, la verdad, un estudio. Por eso, ¿por qué creen que mandan los virus? Como el COVID, y van a seguir habiendo más. ¿Sí? Porque somos más de 8,000 millones de personas. No hay agua en el mundo. No hay agua suficiente para todos. No hay comida suficiente para todos. Se los dije la semana pasada, ¿y cuánta sequía hay? No hay alimentos. Ya ahorita la gente de aquí, de Monterrey, se está quejando por los altos precios. Ahora imagínense unas personas donde no hay tanto trabajo. Por eso papá y mamá tienen que trabajar. ¿Y a quién descuidan? A los hijos. A los hijos. Pobres hijos. Pobres hijos. ¿Quién los educa? ¿Quién los educa? Las redes sociales, la televisión, porque no está papá ni mamá. No está papá ni mamá. El enemigo se aprovecha de ahí. Se aprovecha de ahí el enemigo. La mujer judía, hoy en día, la mujer judía, las esposas de los que traen sombrerito negro, cairelitos, barba y se visten de negro, ¿sí los ha visto? Esos son los judíos ortodoxos, los que llevan la Torá. ¿Qué es la Torá? La Biblia hebrea. Son los 5 primeros libros, ¿sí?, de la Biblia. ¿Sí? Esa es la Biblia hebrea. Y ellas no trabajan. La mujer no trabaja. Pero en el mundo occidental, en Europa, la mayoría de las mujeres trabajan. Ellas se ponen a cuidar a sus hijos desde que nacen hasta los 12 y después de los 12 se los dejan a sus papás para que les enseñen más y más en la sinagoga.
Pero la Organización de Naciones Unidas no puede hacer un plan de salvación, porque ya somos mucha gente, millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Ya le digo, no hay comida, no hay agua. Lo que hacen ahora es difundir que haya casamiento entre mujer y mujer y hombre con hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, piénsenle, ¿para qué? Para que no se reproduzcan. Para que ya no haya hijos. En Europa, en Canadá, sí, todo lo que es Europa, Canadá, China, nada más un hijo pueden tener. Un hijo. Pero ya de México para abajo, no, pues 5, 6, 8, 10. África, la India no, son los que más tienen gente. Viven arriba de otros. China, no se diga. Pero China y la India y todos los países esos de Oriente Medio se llenan. África, no se diga. Imagínense, hermano. Nomás imagínense. Por eso ahora ya la píldora del aborto, la píldora del día siguiente, todos los anticonceptivos, todo ya lo están trayendo aquí. Por eso también, pues, me dan curso positivo a las drogas. ¿Para qué creen los jóvenes? ¿Por qué tanta droga en los jóvenes? ¿Para qué? Hablando de esto que estoy hablando ahorita, ¿para qué creen, hermano? ¿Para qué creen? Para que se mueran pronto. Para que mueran pronto. Los alcohólicos, los drogadictos, los que el fentanilo, que cada día estas drogas son más fuertes, para que mueran pronto y no tengan familia. ¿Sí? Tengo añales escuchando de Estados Unidos que no quieren que pasen. Antes era la marihuana, el opio. Ya han pasado después de esas drogas tantas. Lo último es el fentanilo. ¿Por qué nunca lo han parado? Porque quieren que se siga muriendo la gente joven. ¿Para qué? Para que no tengan ¿qué? Familia, hijos. Pero la profecía se va a cumplir. La profecía se va a cumplir. Sí. Punto de abajo dice, donde están los niños, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Gálatas 5, 16, 17. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? Cuidemos a nuestros hijos, a nuestras familias. Es lo más importante. 5, 16 y 17. ¿Cómo dice el encabezado? Las obras del Espíritu. Dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué? De la carne. No los satisfagas. ¿Qué dice el 17? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa eso último? A ver, ¿qué significa eso último? A ver, ¿quién da una opinión? ¿Hermano hombre? ¿Hermano hombre? El espíritu está en guerra con la carne. Pelea por. Hay una lucha para no defender. Hay una lucha para la carne. El espíritu está dispuesto a Se opone. Entonces, ¿a quién nos están dando para que nos ayude? Al Espíritu Santo. A ver, hermano, póngase bien. ¿Qué va a opinar? Sí, el espíritu está en guerra con la carne, vaya hacia los deseos. El Espíritu Santo está en guerra. Por eso dice caminar en espíritu, ya sea el espíritu propio para acarrear y andar en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo tomado del Espíritu. El Espíritu nuestro,
¿sí? El espíritu nuestro está puesto a la carne. Pero cuando viene Cristo, ¿quién más llega con Cristo a nuestra vida? El Espíritu Santo es el que va a confrontar nuestro espíritu para no hacer lo malo, para quitar los deseos de qué? De la carne. El adulterio, la fornicación, todo eso, hermano, las adicciones, para traernos pensamientos de paz, pensamientos de amor. Amén. Pero si tomas una mala decisión, ¿qué pasa? Si tomas una mala decisión en tu vida, ¿qué pasa? Va a haber ¿qué? Consecuencias. Lo vimos ahorita. ¿Quién? Hermano Enrique. ¿O quién lo vimos? Hubo dos personas en el Antiguo Testamento. En Adán y Eva, ¿y quién más? En Sara y Abraham. Abraham también hubiera dicho, oye, no, esposa, no, yo me mantengo firme. Dios me lo prometió. Pero como la amaba tanto, lo mismo hubiera dicho también Adán. Porque ¿quién le ofreció el fruto? Hermano, Eva le ofreció el fruto y Adán lo comió. ¿Qué hubiera dicho Abraham? No y no. ¿Sí? No y no. Y Agar también, hermano, hubiera tomado su decisión, pero no, ella también accedió. Era una concubina. Sí, pero es lo mismo porque nosotros somos mujeres, podemos tomar también la ¿Usted es decisión. concubina? No. O sea, que somos mujeres y nosotros podemos tomar la decisión. ¿Sabe qué? Pues yo no quiero. Por eso le digo también. Sí, A la mujer le hubiera dicho a la serpiente no. Y también Sara hubiera dicho, pero no le voy a dar a mi esposo esto. Agar. Dice, los que somos de Cristo, debemos ¿qué? Crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de quién? ¿Cuántos somos de Cristo aquí? Gloria sea nuestro Dios. Gálatas 5:24, ahí mismo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Con sus pasiones y deseos. Se queda una mujer viuda. ¿Sí? Yo conocí varias hermanas hace muchos años que se quedaron viudas jóvenes. ¿Usted las conoció, hermana? La hermana Petra, ¿sí? La hermana Lolita, la hermana Juanita, ¿sí? ¿Se volvieron a casar? No, y jóvenes. Otras las abandonó el esposo y tenían sus hijos. Nunca se casaron, nunca tuvieron a ir buscando. Se mantuvieron, pero también conocí la otra cara. La esposa se moría, quedaba el viudo y luego a buscar una. No pasaban ni 2 meses de a casarse, a juntarse. Vi la otra cara también del hombre. ¿Y sabe qué decía? Es que me siento solo, es que no tengo con quién platicar. Excusa, no tengo con quién platicar. Y hoy en día, están sufriendo más que antes. ¿Sí se imagina usted eso? ¿Que fue una buena o una mala decisión? Yo sé que dice la palabra que hasta que la muerte que no se pare. Así dice. Pero tenemos que orar mucho. Si nos pasa una situación igual, tenemos que orar mucho. ¿A quién? Para que el Espíritu Santo nos diga qué hacer, sí o no. Si tenemos la autorización, adelante, porque pusiste a Cristo
primeramente. Por eso dice la palabra, mas buscar primeramente ¿qué? Y su justicia. Y todos vendrán ¿por qué? Añadidura. Sí. Ahora sí, hermano. Pastor, ¿existe debe o no se debe? ¿Qué cosa? Como si se parezca el cónyuge de la esposa. Bueno, no me escucho, si me escucho ahorita. A ver qué decía. Eso, hermano. Es la mejor. Sí, porque voy a platicar cuentas con mi hermano, que cuando no se moría ya tenía reemplazo. Todavía no se moría, ya tenía reemplazo. Y el mayor también ya tenía reemplazo. Oh, hombre. Doble. ¿Y cómo le está yendo? No, nada que ver con vivir con la esposa de mi hermano. Bueno, pues vean, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Son las malas decisiones. Las malas decisiones. Y nosotros, si nos equivocamos un día, ¿sí? ¿A quién tengo que aconsejar para que no se equivoquen? A mis hijos. Si ya me equivoqué yo, que mis hijas y mis hijos no se equivoquen, porque van a sufrir. Van a sufrir. Siguiente, para revertir el error que piensa la gente, creer que estamos haciendo lo correcto simplemente porque así lo ve ¿quién? Nuestra mente. Eso pensamos, eso se piensa, creer que estamos haciendo lo correcto simplemente porque así lo ve nuestra mente. Mire este cristiano, está con un ojo al gato. Ahí un ojo de todo la tiene. En la Biblia, el otro en el celular. ¿Qué dice un mensaje de las iglesias? ¿Cómo se debería leer un mensaje de las iglesias? Porque no eres ni qué. ¿Eres qué? Y te va a vomitar. Ahí está, en dos pensamientos, está navegando en dos pensamientos. ¿En cuál tiene uno? En la Biblia, en la palabra, y el otro en el celular. Pero ¿qué nos dice la respuesta bíblica para esto? Porque creemos que estamos haciendo lo correcto porque así lo ve la mente, así lo tengo en mi pensamiento, así lo pienso. ¿Qué nos dice el salmista? Salmo 19. Las obras y la palabra de Dios es un salmo del rey David. Versículo 12 y 13, ¿qué nos dice la palabra? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré ¿qué? Íntegro. ¿Seré qué? Íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Y una persona íntegra es una persona completa, es una persona absoluta, recta, intachable, decente. Amén, amén, hermanos. Amén, amados hermanos. Esa es una persona íntegra. ¿Sabe por qué lo escribe el rey David? ¿En qué falló el rey David? ¿En qué cree? ¿En qué cree, hermanos? ¿Usted ha leído la Biblia? Las mujeres, cuando él vio a las mujeres, se le hizo agua a la boca. ¿Cuál fue su primera esposa? Mical. Sí. Pero como ya alguien le advirtió, desde el rey Saúl, le advirtió el profeta Samuel que no tuviera que vivía, tenía sus hijos, tenía como 6 hijos Saúl,
y vivía con su mujer. ¿Qué le advirtió el profeta Samuel? Les he dicho varias veces, lean los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas. Le advirtió que no tuviera mujeres ni concubinas. Y lo mismo le dijo el profeta Natán al rey David: no tengas mujeres ni concubinas. Pero fue lo primero que hizo. Fue lo primero que hizo. ¿Se equivocó? ¿Sí? Era un hombre conforme al corazón de Dios. David ganaba todas las batallas. ¿Por qué las ganaba, hermana Brenda? Porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Como ahorita Cristo está con nosotros. ¿Sí? Pero el rey David luego se empezó a mirar en las mujeres. Ya hizo su palacio, se cambió de Hebrón, allá tenía el reino de Hebrón, ¿sí? Y se viene para Jerusalén. Y ahí el rey de Tiro le hace un castillo, una casa muy grande, con una terraza. Y en esa terraza él admira los cerros, todos los que hay alrededor de Jerusalén, que son muchos. ¿Sí? ¿Y a quién ve de ahí de su azotea? ¿A quién ve? ¿A quién ve? Desde la azotea. Se estaba bañando. A Betsabé, la esposa de quién? De uno de sus valientes, de Urías. Y le dijo a Sisa, a su asistente personal, a Sisa, era un hombre, le dijo: tráemela. Y a Betsabé, que pues también le gustaba. ¿Usted cree que fue o no fue Betsabé? Le pregunto, ¿si ha leído? Sí, fue. ¿Fue? Ahí estuvo. Y el primer día luego tuvieron un hijo y luego, ¿sí sabe cómo se llamaba el primer hijo? Lemuel. Y el día que nace, muere. ¿Tú tomó mala decisión, David? ¿Qué mala decisión tuvo? Haber mandado traer a Betsabé. ¿Cómo si era de un hombre casado? Era mujer de un hombre casado. ¿De un hombre casado? ¿Y sabe qué? Después, como no pudo, no durmió en su casa, lo mandó traer. Estaban en guerra contra los amonitas. Lo mandó traer de allá. Y dijo: ve y duerme en tu casa. ¿Y qué dijo Urias? No, ¿cómo? Si ya están peleando los soldados, ¿y cómo yo voy a estar acá gozando? No, él se quedó a dormir ahí en el palacio. El otro día se dio cuenta David: ¿cómo estás aquí? Ve, no, Señor, no me voy. ¿Qué hizo David? Otro, ya vino su pensamiento, otra cosa mala. ¿Cuál fue, Alexa? ¿Cuál fue, Alexa? Sí, mandó, hizo una carta. ¿A quién se la mandó? Al general, a Joab. ¿Y qué le pone? Que lo ponga ¿qué? Al frente, donde está la batalla más dura. Y todos se quedaron: ¿cómo? ¿Para qué era? ¿Para qué lo mandó al frente? Dios conoce los pensamientos. ¿Por qué lo pone en manos?
saben desde cuándo Dios lo apartó? Dios apartó a David, ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Lo apartó para que le sirviera, porque él sabía que él tenía un corazón íntegro. Pero con el transcurso de la vida, ¿qué le pasó? Se fue descomponiendo. Todo iba bien, todo iba perfecto, hasta que empieza a ver las mujeres. Por lo mismo las mujeres empiezan a ver a los hombres. Es lo mismo. Pastor, es como nosotros mismos también. Dios ya nos conoce de repente a nuestra madre, ¿verdad? Él sabe lo que vamos a hacer. Yo le comentaba a una hermana que decía que muchas veces Dios también te manda a llamar porque te llama, porque probablemente te vas a alejar de Dios. Por eso te manda a llamar. Capaz que ya conoce lo de nosotros, lo que estamos haciendo y todo. Pero si no nos alejamos de la presencia de Dios, vamos a seguir creciendo. Si nos alejamos del tipo de la presencia de Dios, ahí es donde va a estar el detalle. Es que lo que decía mi hermano José, es que Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Te digo eso, José. Como, por ejemplo, en mi caso, como ya era yo del pecador. ¿Y por qué pues, no hubiera tenido acceso a Cristo? Entonces, ¿por qué tuve acceso a Cristo? Si era un pecador. ¿Me entiendes? Por eso te digo, o sea, si yo era antes pecador y un día acepto a Cristo, pues qué bueno, pero también pasa lo contrario. Muchos vienen desde cuna cristiana, ¿sí? Desde cuna cristiana, y luego después pecan y se alejan de Dios. También sucede eso. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Y libre albedrío se llama libre decisión. Libre decisión, no somos robots. Por eso le dije al principio que Dios nos hizo con pensamientos, con sentimientos y con voluntad. Entonces, si tú estás casado y tienes tus hijos y tienes tu esposa y todo va bien, ¿para qué pones la mirada en otra mujer? Si sabes bien, tienes un pensamiento, tienes inteligencia, que te va a ir mal tarde o temprano. ¿Por qué lo haces? Si eres cristiano, ¿por qué pones el pensamiento en otra mujer? O en la droga, en lo malo, ¿por qué? Si está Cristo en tu corazón, porque siempre el enemigo está tratando de tumbarnos, ¿sí? Por eso lanza, dice en capítulo 6 de Efesios, él está lanzando ¿qué? Dardos. ¿A quiénes? A todos. A mí me están enviando dardos, a usted le están enviando dardos. En el pensamiento, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria. Si tu fe es grande, te tapa todo el cuerpo, te protege y los dardos topan. Pero si tu fe es de este tamaño, te tapas aquí y ¿dónde te va a dar? En el corazón. Y si te tapas el corazón, en la mente. ¿Sí me están comprendiendo? Tengo que aumentar mi fe. Por eso el Señor dice, auméntame. Dice la palabra de Dios, auméntame la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? El oír y leer la palabra. Aumenta nuestra fe, se va haciendo más grande. Es como un escudo. Por eso es la armadura de Dios en Efesios 6. Ahí está la clave. ¿Sí, José? Ahí está la clave. Más fe, el enemigo no tiene nada que hacer. Más memoria, más pensamiento, el saberme defender del enemigo. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ¿cómo le contestó? ¿Conforme a qué? A la palabra. A la palabra de nuestro Dios.
Nosotros somos los que nos descuidamos. Ya les he dicho, jovencitas, jovencitos de hace muchos años que recibieron el Espíritu Santo, ahorita andan en las drogas, andan en el mundo. ¿Por qué? Dice mi hermano José, pues si Dios conoce todo, sí. Pero hermanos, nos dio libre albedrío. Nos dice la palabra que cantemos himnos y cánticos espirituales. Nos dice la palabra, hermanos, que aquí tenemos, pero hermosas promesas. ¿Por qué no echamos mano de esas? Para soportar las tentaciones. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Yo pienso que a pesar de que somos cristianos, el enemigo ataca más a los cristianos, pero los ataca porque el enemigo sabe que no tiene una vida de oración, de ayuno, que siga la palabra de Dios y de servicio y de santificación. Entonces necesitamos estos 5 alimentos para nuestra alma, Que son los medios de gracia. para cuando venga el enemigo No puede entrar. No puede entrar. Está tu casa, no voy a poner un ejemplo. Está tu casa, tienes placa y se está goteando. ¿Qué pasa? ¿Qué haces o qué piensas? Hermano Pablo, ¿qué piensa? Hermano, ¿qué piensa? Si se está goteando la placa, ¿qué piensa, hermano Ángel? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está goteando? Primero, ¿qué piensa? A ver, hermano. Pues hay grietas. Hay grietas. ¿Dónde están las grietas? ¿Por abajo o por arriba? ¿Por dónde, hermano Fer? Por arriba. Sí. Están las grietas. ¿Qué tienes que hacer para tapar esas grietas? Impermeabilizar. ¿Sí? Impermeabilizar. Lo mismo en la mente. Tienes que impermeabilizarla con la palabra de nuestro Dios. Pero ahorita les pregunto, de David, de Samuel, tenemos que leer la palabra, todos hermanos, grabárnosla. No todo es trabajo. Todo es trabajo, no todo es diversión. Tenemos que dedicarle a Dios parte de nuestra vida, parte de nuestra vida. Las experiencias son las que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y hacer que crezca. así es. Porque cuando venga La prueba, la tentación, de algún problema, de alguna necesidad, y entonces viene otro problema más fuerte, y nosotros ya sabemos cómo lo vamos a hacer porque ya pasamos por algo en el cual obtuvimos la victoria. Entonces son necesarias las pruebas, las luchas, porque así es como va a crecer la fe. Y ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿qué hizo mi hermano Enrique? ¿Qué hizo mi hermano Enrique el día que se enfermó su esposa? ¿Qué hizo? ¿Usted lo escuchó aquí dio testimonio? ¿Qué hizo? Oró. ¿A quién oraste? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Sanó a su esposa? Inmediatamente la sanó. ¿Qué va a hacer otra? Si se enferma un hijo, ¿qué vas a hacer ahora? Pues lo mismo también nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que orar, pero no luego al doctor. No al doctor. Primero es Cristo, hermano. Amén o no amén. Primero es Cristo Jesús. Ya después si quiere usted puede ir al doctor, pero primero es Cristo. Para terminar lo del rey de la luna. Sí. Porque como se ve, como que se les interesó. ¿Sabe que después tuvo otro hijo, Betsabé?
¿Cómo se llama ese hijo? ¿Cómo se llama ese hijo? El rey Salomón. El rey Salomón. ¿Sí? Y le pidió perdón antes de que naciera él. Ahí está el Salmo 51. ¿Cómo le pidió perdón? ¿Cómo le pidió perdón el rey David a Dios? ¿Sabe quién fue y le contestó? Dios usó otra vez al profeta Natán. Al profeta Natán. ¿Y qué le dijo? Dios te ha perdonado. Le dijo el profeta Natán. Dios escuchó tu oración, David. Dios escuchó tu oración. Dios te perdonó ya. Pero vas a sufrir. ¿Con qué cree que sufrió? A ver, hermano Fernando. Sus hijos le iban a traer desgracias. Lo perdonó de todo Dios al rey David. Pero le dio un castigo. Pero dijo, tus hijos no van a traer paz a tu casa. Y los hijos estaban chiquillos todavía, pero cuando crecieron fue un problema. ¿Quién violó a quién? ¿Quién violó a quién? De los hijos. ¿Quién violó a quién? Ese es de primaria. Creo que se llamaba Amnón. Amnón, ¿a quién violó? A Tamar. ¿Y luego qué? ¿Quién se desquitó? ¿Quién se desquitó? El hermano de Tamar. ¿Cómo se llamaba el hermano de Tamar? Absalón. Lo mató. Y luego después, ¿cómo murió Absalón? Y todos ellos eran hijos de David. No, no te imaginas. Necesitan leer la Biblia. Absalón murió, hermano, enredado en un enero. No, ya llegó todo el ejército. Y luego llegó Joab y lo flecharon. Lo mató. Lo mataron. Y le cortaron la cabeza. Estaba vivo. Estaba vivo. ¿Y quién fue el que le sucedió al rey David? ¿Quién fue el último rey de los 40 años? Salomón. Salomón. Y sufrió mucho el rey David cuando era anciano ya. Sufrió mucho por causa de eso. ¿Sí? Por causa de eso. Siguiente, ya vamos a terminar. La palabra de Dios que dice antídoto a los malos pensamientos. Ahí está el antídoto. ¿Qué es un antídoto? Un medicamento. ¿Para qué? Para combatir enfermedades de todo tipo. Un antídoto. ¿Sí? Un antídoto. ¿Cuál es ese antídoto? Palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto, a ver, levántelo. Este es nuestro antídoto para que nos vaya bien en la vida. Para que nos vaya bien en la vida. No se le olvide. Y el día que ya no estemos aquí, ¿a dónde nos vamos a ir? Al reino de los cielos. Amén. Amén o no amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios antídoto a los malos pensamientos. Los pensamientos son dominantes y todos estamos expuestos a sentirnos autosuficientes. ¿Qué más? Indispensables, pues somos dados de continuo al mal. Génesis 6:5. Ahí habla de los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé. Dice la maldad de los hombres. ¿Sí? Los pensamientos son dominantes y todos estamos expuestos a sentirnos autosuficientes e indispensables. Pues
pues somos dados de continuo al mal. ¿Ya lo tienen? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Le pregunto, ¿hoy en el mundo estamos igual? En todo el mundo, hermanos. Hay más de 20 guerras ahorita en el mundo, más de 20 guerras. De las más, usted lo ve ahorita, Ucrania, ¿sí? ¿Contra quién? Contra Rusia. Israel contra Gaza. Israel contra Hezbollah, que está en Cisjordania. En África, en Medio Oriente, hay más de 20 guerras ahorita. En África hay como 4. ¿Sí? Entonces dice la palabra, la maldad de los hombres, ¿sí? La maldad de los hombres era de sus designios de sus pensamientos era de continuo al mal. Fíjese que dice el 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Cada vez que nosotros hacemos algo malo, como verdaderos cristianos, a Dios le duele, a nuestro Señor Jesús le duele. ¿Sí? Cuando yo hago algo malo, a Él le duele. Yo soy el causante de darle dolor a mi Señor Jesús. Por eso trato de no hacerlo. Porque Él tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Y dijo Jehová, el 7, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Así es cuando pecamos. ¿Para qué hice este hermano? ¿Para qué hice esta mujer? Si no va a estar de continuo en el mal, no va a estar pensando en la droga, no va a estar pensando en el adulterio, no va a estar pensando en la sexualidad. Pero para Dios no pensamos en Dios. Ni para leer la Biblia, no pensamos. Pero fíjese, hay un pero en el versículo 8. ¿Qué dice ese pero? Uno de entre miles de personas de ese tiempo, había uno que halló gracia. ¿Cómo se llamaba? Noé. ¿Tú también, José? ¿Tú puedes hallar gracia? ¿Sí? ¿Tú también, Pepe? ¿Tú también, hermano José? ¿Sí? ¿Tú también, hermano Carlos? Todos podemos hallar gracia delante de Dios. Para que no destruya la familia. ¿Sí? Porque ahorita, todos los días, cientos de familias se están perdiendo. Cientos y cientos de familias diariamente se están perdiendo en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria. Por eso es que estamos aquí. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para aprender. ¿Aprender de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es el objeto de toda predicación? Cristo Jesús. Amén, hermano. Cristo Jesús. Él es el propósito de toda predicación. ¿Quién es el propósito de esta escuela dominical? Cristo Jesús. ¿A su nombre? Gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Dice, para pensar con cordura debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Romanos 12:3. Deberes cristianos. 12:3. ¿Ya lo tienen? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de pensar con qué? Con cordura. ¿Qué es la cordura? ¿Qué es un hombre con cordura? Una mujer con cordura. Prudente, muy bien. ¿Qué más? Con inteligencia, con sabiduría divina, ¿sí? Diligente, hacer lo bueno, ¿sí? Honesto, responsable, ¿sí? Que actúa todos sus actos, los hace en el bien del prójimo. Aleluya. En el bien al prójimo. ¿Agradando a quién principalmente? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. ¿Sí? Digo pues, por la gracia que me es dada. Aquí el apóstol Pablo, ¿a quién se refiere? ¿Esa gracia quién es? Cristo Jesús. Segunda de Corintios, ahí más adelantito. Segunda de Corintios 10, 5. Pablo defiende su ministerio. ¿Sí? Pablo defiende su ministerio. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de quién? De Cristo Jesús. A la obediencia de Cristo Jesús. Mi pensamiento eres tú, como dice ese canto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tú haces esto, ¿qué pasa cuando tus hijos te obedecen en todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano Carlos, cuando que su hijo ahora salió de la secundaria? Lo premió, mi hermano. ¿Qué hace cuando salieron del kinder sus hijos? ¿Qué hizo usted? Los premió. ¿Qué les dio? Unos coscorrones. ¿Qué hizo, hermano Felipe, cuando sus hijos te obedecen? No, dice mi hermano, lo felicito, le doy un abrazo. ¿Qué más le dice? Que te amo, porque eres obediente. A ver, hermanas, ¿qué hacen, hermanas? Son más expresivas las hermanas. A ver, hermana, ya lo digo, no, otra que, ¿qué hacen? Fiesta, dice mi hermana que les hacía una fiesta por obedientes. ¿Quién más? Lo reconocemos, nos sentimos como orgullosos. ¿Qué hace usted, hermano Pablo? Nos alienta ¿a qué? A seguir adelante, a seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, así también nos dice la palabra que debemos de ser obedientes a quién? A Cristo. Entonces Él nos va a premiar, hermanos. Él nos va a premiar. Él nos abraza. Ya nos está premiando. Ya nos está premiando, fíjese, a darnos salud. Por eso cada día que abra sus ojos, dele gracias, porque lo está premiando por su obediencia a Cristo, por su obediencia a Él. Esas son las bendiciones. Amén, hermano. Y a veces dice, oye, ¿por qué siempre todo bendice a este? Estáis celos, fíjese por eso. Mira, todo trae. Por algo ha de ser. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Así es. Toda obediencia trae bendición. No se le olvide. Toda obediencia trae bendición. ¿Y toda desobediencia? Pues trae malas consecuencias. ¿Sí? Malas consecuencias.
Acuérdese lo que le dijo Natán a David: no tengas muchas mujeres. Ya pasó lo de Saúl. No tengas concubinas. Pero fue lo primero que hizo. De niño hablaba con Dios. ¿Dónde? El rey David no hablaba con Dios. ¿Dónde hablaba? En el campo. ¿Qué cuidaba? Ovejas. Ovejas. Venía un león y luego corría, lo mataba. Osos. Un día se le apareció Goliat. Y lo mató. ¿Y qué le pasó? Lo mató. No fue el único gigante que mató, ¿eh? ¿Cuántos mató? A ver, ¿quién ha leído la Biblia? ¿Cuántos mató? Le digo, ¿cómo? Necesito que le interese la Biblia. ¿Cómo hacerle? Hay un libro como cadáveres que dice que Saúl mató a miles. A sus 10,000. Eso fue lo que lo creció más también a Saúl, ese canto, porque su ego era mucho, se envaneció. Sí. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que amar la Biblia. Sí. Y amarla es leerla, primeramente. Creerla y practicarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siguiente, ya con esto terminamos. ¿Sí? La manera en que pensamos determina la manera en que vamos a vivir o en la que vivimos. Proverbios 23:7. Porque, ¿ya lo tienen? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal vez él come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal vez él come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? Entonces, dice hermano que atendamos lo escrito a los filipenses. ¿Sí? Atendamos. Nos vamos a Filipenses, con el que iniciamos, 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Quién es la paz de Dios? Cristo. Cristo es la paz de Dios. Cristo es la paz de Dios. ¿Y qué dice el versículo número 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué tenemos que pensar? ¿En qué tenemos que pensar? Hermanos, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿Quién tiene todas estas cualidades? Cristo Jesús. Él es príncipe de paz. Aleluya. ¿Qué dice Isaías 9:6? Admirable. ¿Qué más? Consejero. A ver, no muchos se lo saben. Abran la Biblia. Isaías 9:6.
dice todo el versículo. Porque un ¿Ya niño lo tienen? Sí. ¿Qué dice? Porque un niño nos fue nacido, hijo nos fue dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. En Él tenemos que pensar. Y todas estas virtudes, el Espíritu Santo nos las transmite a nosotros. Amén. Amén. Primera de Corintios 2:16. No, primero Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, sino transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? No nos conformemos, dice la palabra. No nos conformemos a este siglo, a este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? No se conforme usted a todas estas atrocidades que están sucediendo en el mundo. No se conforme usted que todo va bien porque no oramos a veces. No se confíe. Por eso dice el apóstol Pablo: siempre estemos en oración, en ayuno, en súplica, en ruego, en alabanza, gozosos. Amén, hermanos. No nos conformemos a este tiempo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está el entendimiento? En la mente. En la mente. ¿Sí? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que Cristo esté en nuestro corazón y sea el centro de nuestra familia. Aleluya. Y si así lo hacemos, no somos eternos. Un día vamos a partir con Cristo, pero un día Él nos va a llevar con Él. Amén. Nos devolvemos a la primera, hermana, la primera. Entonces, ¿dónde está la batalla? La siguiente. ¿Dónde está la batalla? Es una batalla. A ver, una lucha. Le pregunto, ¿es constante o nada más el domingo? Siempre, siempre. Esa batalla es constante, hermanos. Es constante. ¿Sí? Y acuérdense, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? No se te olvide, todos los días que amanece, prepárese para la batalla. ¿Cómo se prepara un guerrero para ir a la batalla? ¿Qué se pone? Armadura. ¿Desde dónde? Desde los pies hasta la cabeza. Y nosotros ahora, ¿cómo nos debemos de preparar? Cada día es una batalla. No se le olvide, cada día es una batalla. ¿Cómo se prepara usted? En la mañana para ir a la batalla, a trabajar, o a la escuela, o a hacer su quehacer. ¿Cómo se prepara? Orando. Ahí está la victoria. Dice un canto: la victoria mía es. ¿Por qué mía es? Porque está Cristo en mi vida, está Cristo en mi familia. Póngase de pie y vamos a entonar ese canto que dice: mi pensamiento eres tú. Y así se va acercando. Y usted le va a decir al Espíritu Santo: prepárame para la batalla diariamente, en ayuno, en oración, en súplica, en ruego, en la asistencia al templo, a escuchar la palabra, a escuchar estos temas. Prepárame, Señor. Cada día prepárame, Señor. Cada día prepárame, Señor.
palabra y aún más allá de la muerte. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.